totalmente el volumen de la cortina musical porque ya el Face me está bloqueando las transmisiones. Amén. Ya me sancionaron. Me le cortaron la mitad del sonido a la enseñanza del día domingo. Entonces vamos a solamente comenzar eso. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar hoy con un tema que es trascendental para este mes, pero no quiero hablar como del Halloween normalmente porque todo el mundo habla de Halloween. Si usted se mete a las páginas sociales, usted va a ver que todos los pastores hablan del Halloween, una historia, otra historia, sacan aquí, sacan allá y yo lo que quiero realmente es que nos entremos a la palabra de Dios para comprobar en la palabra de Dios si realmente se puede o no se puede celebrar. Sobre todo también sus orígenes. ¿Por qué? Es necesario mostrarlo porque en este tiempo, para lo que es la iglesia moderna, que es lo que más preocupa, están celebrando la fiesta. Llega el 31 de octubre y están celebrando la fiesta, ¿sí? Están participando de eso y sobre todo que hay muchas iglesias, y voy a decirlo abiertamente aquí en los Estados Unidos, no sé en otras naciones, por lo menos en mi nación no, pero con el tema de la calabaza. Hay iglesias que cosechan en sus terrenos, o hermanos cristianos que tienen terrenos y cosechan la calabaza para venderla en estas épocas. Y no saben el trasfondo, no saben el origen, lo que simboliza eso. Y viene algo más tremendo, y es que vamos a mirar a través de revisar la palabra del Eterno, las consecuencias de celebrar eso, las consecuencias de tener y adornar las casas, porque ve uno las casas por fuera adornadas con calaveras, les ponen arañas, vemos hasta la Santa Muerte. Y realmente es una fiesta que no por el hecho que no sea cristiana se dice que es mala, sino el origen que es tan satánico realmente. Entonces, vamos a entrar a mirar, antes de entrar a la Biblia, pero sin embargo, pues vamos a ir alistando, vamos a mirar 3 porciones bíblicas, las voy a anotar acá. Voy a anotarlas por aquí, voy a borrar por acá. Pues vamos a ver el tema de hoy, el Halloween y cómo llegó al mundo. Escuchen lo que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo llegó al mundo, cómo se originó, cómo pasó a la parte occidental de la Tierra, que es lo que es Europa y lo que es las Américas. Vamos a ver cómo llegó a México y cómo México fue uno de los mayores puentes para exportar esta fiesta al mundo entero. ¿Cómo se centró en México? Pasó de Europa a México. Pero vamos a mirar cuál fue el medio que la maldad utilizó para poderlo propagar como fiesta, ¿sí? Entonces es algo fuerte, delicado, y vamos a ver que el pueblo de Israel también en su momento cayó en estas celebraciones, por lo cual cuando el Señor el Eterno se enojó, dice que Yahweh se enojó con ellos y los esparció por las demás naciones. Entonces vamos a dar toda esta historia, pero quiero que entremos a mirar, o vayan listando su Biblia, vamos a mirar el libro del Deuteronomio o de Devarim. Recuerden que Deuteronomio es Devarim, que traduce las palabras de Yahweh. Las palabras de Yahweh. Vamos a mirar el libro del profeta Isaías, capítulo 28, donde vamos a ver que aparece la famosa Santísima Muerte nombrada en la Biblia. Y vamos a mirar el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 20, del verso 10 en adelante. ¿Ok? Entonces, pero antes de esto, voy a pedirle un favor, que alguien me colabore con la Vulgata Latina. Y hermana Julia, no sé si usted me puede colaborar para que la pueda leer. Esa Biblia es la Biblia católica y es la copia de la Vulgata Latina, de la primera Biblia que hicieron. Yo voy a estar con la Torá y tú me ayudas con la Biblia, la Reina Valera. ¿Listo? ¿De Barín qué capítulo? De Barín es que capítulo 18. Perdón, se me olvidó escribirlo. Es capítulo 18. ¿Ok? Pero antes de eso, voy a entrar al Google, voy a entrar a las páginas sociales y vamos a mirar la información que hay sobre las calabazas. Y hay un tema interesante acá, muy importante, y dice: ¿por qué las calabazas iluminadas se convirtieron en símbolo de Halloween?
sea, el símbolo del Halloween, y hay que tener claro que el Halloween es la fiesta, o es una de las fiestas satánicas. Vamos con esto. La gente no lo sabe, o la gente de estos tiempos piensa que es algo pues simple, que se puede hacer, que no tiene nada malo, y encontramos a muchas personas, como le digo, decorando sus casas. Hay almacenes que los decoran, tiendas que las decoran, y en fin, vemos muchas hasta oficinas que las decoran y piensan que esto es algo natural, normal, y que pues no pasa nada, ¿cierto? Y vamos a ver algo delicado, y es que hay muchas iglesias cristianas que están participando de esta fiesta, ¿sí? Con algo muy tremendo, y es que ellos ahora tomaron la opción de que no disfrazan a los niños con disfraces satánicos de la muerte y cosas malas, sino optaron por disfrazar a los niños supuestamente de angelitos, de cosas bonitas, de cosas de animalitos. Los disfrazan como parte hasta de Disney y super, ¿cómo se llaman? Los superhéroes, y dicen que son inocentes. Pero sea como sea, es una fiesta, diga conmigo, satánica. Satánica. ¿Por qué? Porque el trasfondo es de lo que utiliza Satanás, ¿cierto? Entonces, detrás de esta fiesta en la antigüedad, ¿cierto? Era público. Voy a empezar. Era público. Y comenzó con una civilización que se denominaban los celtas. ¿Ok? Los celtas, para que usted lo sepa, no era una ciudad, no era una nación, no era un pueblo, sino era una civilización. Y había un lenguaje que era el lenguaje de los celtas, ¿cierto? Y ellos comenzaron con unas costumbres que vienen de un ángel caído. Vamos a mirarlo ahorita con el origen de las calabazas, de un ángel caído. Después de esto, se propagó por casi toda Europa la cultura céltica. ¿Ok? Esto estamos hablando aproximadamente unos 2000 años hacia atrás. Después de entrar a los celtas, de estar en Europa, o lo que denominamos hoy en día Europa, también se introdujo este culto de los celtas al pueblo de Israel. Por eso vamos a entrar a mirar al profeta Isaías. ¿Ok? Y del pueblo de Israel, después de la diáspora, que son la dispersión de los israelitas por portarse mal y violentar las leyes del Eterno, ellos fueron dispersados a todas las naciones, y aparece, voy a adelantarme un poquitito, aparece una tribu de Israel que es la tribu de Efraín. Esta tribu, cuando llegó el momento de las invasiones a la nación de Israel por parte de Babilonia y los demás imperios de la antigüedad, hicieron un pacto, ¿sí?, con el ángel de la muerte. Cuando fueron dispersados, no todos, escuchen, no todos, pero la mayoría de la tribu de Efraín, después de antes de lo que se llamaba la época de la conquista, y aún en medio de la conquista, supuestamente los españoles, la mayoría de la tribu de Efraín se asentó. Se dice, se asentó en el territorio de los mexicas. ¿Sí? De lo que se llama hoy en día México. Donde los pueblos mexicas. ¿Mexicas con J? No, así como está escrito y se pronuncia mexicas. Ok, gracias hermana por corregirme. Ella es mexicana. Sí. Entonces los mexicas, ellos son de ascendencia de Efraín, de la tribu de Efraín. ¿Ya? Y ellos trajeron a la famosa Santísima Muerte al territorio de los mexicanos. Por eso es que en México es la sede principal del culto a la Santísima Muerte, es en México. Y de México se propagó a nivel cultural, escuchen lo que estoy diciendo, a nivel cultural, por todo lo que tiene que ver con Hollywood. Espero que se escuchó bien. No.
Holy, Y. Aquí, Sí. oye. Y luego Otra O. otra O de. Una D. Ok, listo. A nivel cultural, escuchen lo que estoy diciendo, a nivel cultural, por medio de lo que se llamó la televisión. ¿Cómo fue esto? Porque todo lo que produce Hollywood, ¿sí? Se produce aquí en los Estados Unidos en inglés. Y los mexicanos eran los que traducían todo lo que eran las películas al habla española. Y todo lo que es Centroamérica y Suramérica tiene una influencia del lenguaje mexicano. Sus modismos, su forma de hablar y su cultura se fue esparciendo por medio de todo lo que son las novelas, por medio de lo que son las películas, por eso digo a nivel cultural. Pero a nivel religioso viene algo muy tremendo y es donde tienen que ver los famosos, esos sacerdotes que tienen sotana y capucha, que se llamaban o se llaman los jesuitas. Los jesuitas propagaron y el catolicismo, y lamentablemente me toca volver a mencionarlo, porque esta fiesta satánica, el catolicismo la convirtió en una fiesta cristiana. Lo pasó de ser una fiesta satánica de los celtas a ser una fiesta que lo llaman la fiesta de los santos, ¿cómo se llama? Se me fue. No. Es de la fiesta de las. El día de los que mueren todos. El día de los muertos. El día de los santos. El día 2 de noviembre. Sí, pero lo llaman el día de los santos. El día de los muertos. De los muertos. No, pero No, dice los no, santos, no. que es el día primero. Es que el día de los muertos es realmente el nombre real, pero la Iglesia Católica le cambió el nombre para volverlo cristiano. Entonces, la Iglesia Católica lo propagó como una fiesta cristiana. Ya vamos a verlo, voy a leerlo. O si alguien quiere ayudarme, o bueno, lo voy a leer yo. ¿Listo? Póngame la atención. Está en Google, lo pueden buscar con el título ¿Por qué las calabazas iluminadas se convirtieron en símbolo de Halloween? ¿Por qué? Vamos a mirarlo. ¿Sí? Y después de mirar esta información, que ya les di esta información, para que usted sepa cómo fue que se propagó el mundo entero. ¿Ok? Dice lo siguiente, y está esta información, y está redactado por la BBC News Mundo. O sea, es alguien respetable quien hizo esta información, no es cualquier persona que le dio por escribir lo suyo. ¿Listo? Dice, 31 de octubre. Esto lo publicaron el 31 de octubre. Me dicen cuando pueda borrar, porque voy a ir escribiendo. Bueno, entonces la mayoría de la tribu de Efraín se asentó en Méxicas, que hoy es México. Sí. Y se me pasó eso que dijiste al último. Y la Santa Muerte. Por eso es que en México se sentó o se creó la sede principal del culto a la Santa Muerte. En ninguna otra parte son tan devotas. Se celebra, hay mucha gente en el mundo entero que son devotos a la Santa Muerte, pero el origen fuerte del culto fuerte comenzó en México. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tribu de Efraín hicieron pacto, y lo vamos a ver en la Biblia, sí. y cuando fueron dispersados la mayoría llegaron a México. Por eso las costumbres son muy similares a las de la tribu de Efraín. Yo le voy a decir que hace 20 años no era tanto en México lo del De la muerte, ¿verdad? No, No, se no, lo no. llevaron de Estados Unidos. De Estados Unidos, para sí. México. Exacto. Pero no era de México. Fue donde ya después se Sí. agarraron que era de la Santa Muerte. Sí. O sea, es que hay una mezcla entre lo que es la adoración a la Santa Muerte, ¿cierto? Que realmente es la realidad de lo que se está haciendo ese día, y con el tema de los niños, que habían dicho que supuestamente era una fiesta de los niños, pero eso era una cortina para disfrazar lo que realmente ocurre ese día. Exacto. Porque ese día, desde 2000 años hacia atrás y antes de Cristo... Carlos, están teniendo problemas con tu audio. Dice que la gente está comentando que no. Permítame un segundo, por Se favor. oye, porque ya le había subido. A ver, chica. Que estás pichado un botón acá. A ver, que Flor diga. Ya, deme un segundito, por favor. Deme un segundito, voy a quitarle esto. Ahí va. Un segundo, por favor. De todos modos, revisen su internet, por favor, en sus casas, porque puede ser el internet que está la señal un poquito bajita. Denme un segundito. Ay, No quiere el diablo que se oiga.
Sí, es que el tema va a ser muy fuerte. Denme un segundito, discúlpenme por favor que estoy moviendo la cámara. Con el case, si se para donde se está deteniendo. Porque el mío Quítale el case a ver si funciona. Un segundo, por favor, disculpen por favor que estoy haciendo esto. Ok. Que Flor te mande la señal ahí a ver si sí o si no. Bueno, las personas que estén, por favor, revisen también su volumen en su celular y revisen que la señal esté bien en su celular, porque a veces se pierde la señal, no por la transmisión, sino por el celular que está recibiendo la recepción. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ya vamos otra vez para allá. Vamos que no se mueva. Un segundito. Listo, ahí. Bueno, entonces, vamos a retomar. Dice, en esta época del año, en especial el 31 de octubre, ¿puedo borrar ya ustedes los que están acá? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Van a tomar una foto? sí va a tomar una foto. Porque vamos a ir escribiendo para tener... Tráeme. Era una foto, no que me ametrallaran. ¿Listo? Voy a borrar. ¿Listo? Bueno. Espero que hayan escrito, si no, ahorita les voy a recordar los versículos bíblicos. Ese era más o menos una introducción para que sepan cómo fue que se originó y hasta dónde fue. Dice, en esta época del año, en especial el 31 de octubre, vamos a ir anotando las fechas, 31 de octubre. Es difícil no toparse con la calabaza de Halloween, tallada con un rostro grotesco o cómico e iluminada en su interior. Sí se ve, ¿cierto? Pero, ¿por qué este fruto naranja, de color naranja, es tan estrechamente asociado con la celebración de la Noche de Brujas? Escuche esto. Entonces la celebración es una noche, es una celebración, una fiesta, vamos a hablarlo claramente y sin tapujos como son las cosas. Esto es una fiesta que se celebraba en la antigüedad, o siempre se celebraba, donde aparecen las brujas. Y la gente no cree. La gente piensa que esto es algo cómico y ¡ay, qué chévere celebrar! Pero en el trasfondo es que las brujas aparecen y siempre hay desaparición de niños. Siempre hay una desaparición de niños. Por eso es que se inventaron el tema de los dulces, para que los niños salgan a la calle, y hay ciudades donde hay muchísimos niños, miles de niños, y los niños por correr tras de los dulces, siempre los organismos de seguridad de muchas naciones han descubierto que hay grupos satánicos que aprovechan a los niños que los ven solitos y se los cargan, los niños se desaparecen. Hay muchas denuncias esa noche de desaparición de niños. ¿Y qué es lo que sucede? Que esos niños son sacrificados a Satanás o a las huestes de maldad, incluyendo la Santa Muerte. Primero, como se ha sabido, y es una noticia tremenda lo que han dicho de este señor Didi, ¿sí? O la isla la isla bonita, bueno, todo eso que se ha sabido últimamente el año para acá, de los niños que los cogen, los violan, y después de que los torturan, los sacrifican vivos. No los asesinan, los sacrifican vivos en unas piedras especiales para las deidades o las potestades. Y dice que hay un demonio o un ser no humano que se come las vísceras y la sangre se la beben ellos, y se la beben porque eso trae un poder tremendo. Por eso aparecen las famosas brujas. ¿Listo? Ya por noticias últimamente no lo muestra tanto, pero si ustedes hacen una investigación van a notar que muchos niños desaparecen para esa fiesta. Dice, dice, Halloween tuvo su origen en el festival de Samhain. Oiga, este es el origen. Fue un festival, ¿cierto? Que se llamaba Samhain, con N. En este festival pues tuvo su origen, ¿ya? Parte de la antigua religión celta, para que usted vea que eso es un festival religioso,
¿cierto? Y sabemos que las religiones en la antigüedad, ¿sí?, hacían sacrificios a sus dioses, ¿ok? Y era una religión celta. El pueblo que ocupó Escocia, Gales, Irlanda, y Gales queda en Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia hace más de 2000 años. Entonces era un culto religioso céltico. Por eso usted no encuentra ninguna ciudad celta, ningún país que sea celta, sino era un culto religioso, era la religión que se había propagado hace miles de años atrás, ¿cierto? Bueno, dice, las calabazas iluminadas representan un modo de ahuyentar los malos espíritus. Miren lo que hacían ellos. Entonces, vamos a tratar de dibujar una calabaza. Bueno, no está Kikis, pero que se ría más o menos así, una calabacita. Puede ser así, más o menos. Parece bombón. Y creo que le hacen los ojos así todos raros, ¿cierto? No son triángulos. Necesitamos que dar unas buenas clases para eso. ¿No? ¿Triángulos? Sí. ¿Aquí los hacen en triángulos? Bueno, listo. Entonces vamos a hacer. ¿Y la boca la hacen también otro triángulo o cómo la hacen? No, la boca son- Dientes así cuadrados. es como... La risa por ¿Así? cuadradita. Bueno, digamos que es algo parecido a esto, ¿cierto? Pero esas eran huecas. Normalmente en la parte de atrás tenían Sí. huecos donde le ponen una vela. Y de lógica los ojos y la boca alumbraban. Ponle lo que dice. Dice que representan un modo, no que ahuyenten los espíritus. Y nos vamos a sorprender de lo que hacían realmente con estas calabazas. Shanhain era el señor de la muerte. Oiga, a nosotros en español nos dijeron Santísima Muerte, ¿cierto? San Jaime. Santísima Muerte. ¿Ok? Pero resulta que este personaje viene de origen, o el sacerdote viene de origen de... ¿Está mi Biblia acá? Aquí tengo anotado los nombres de los dioses, de los ángeles caídos. Él viene de Chemiasa. Shamhain viene de Chemiasa. Hay un ángel caído que se llama Sham, voy a escribirlo acá. Sham, si, comilla de separación, él. Viene del mismo linaje de los ángeles caídos. Y viene de una potestad tremenda que dicen que es más malo que el mismo Satanás, que es Shemiasa. Shemi Asael. De aquí proviene este culto de los celtas. Entonces, fíjense que el culto religioso lo hacían era porque le sacrificaban a los niños por medio de este dios de la muerte, a este y a estos dos. Entonces, ustedes recuerdan que en la Biblia aparece en la época de Abraham que un día dice que Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo primogénito, ¿sí? Y al final el Señor le dijo no lo haga, y él sustituyó a su hijo por un carnero, ¿sí? Los libros antiguos indican que Abraham lo hizo tranquilamente cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, porque era una costumbre en la antigüedad, ¿sí? Estamos hablando de esa época antes de la ley, que a los hijos primogénitos era un altísimo honor para una familia sacrificar su primer hijo a los dioses, hablando de los dioses paganos. Pero el Dios verdadero no permitió ese sacrificio, sustituyó por medio del carnero, y está el ejemplo en el libro de Génesis sobre Abraham. Entonces, por eso es que había un culto a nivel religioso donde se sacrificaban a los niños, y la calabaza tiene su simbolismo. Dice, Sanjaín era el señor de la muerte, y su nombre significa literalmente el fin del verano. Ahora sí entienden, vamos entendiendo por qué se celebra el 31 de octubre. Me dicen si puedo borrar. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, Shanhain era el señor de
muerte y su nombre significa literalmente el fin del verano. Y fíjense que se termina el verano, va a entrar la temporada de frío, ¿cierto? Y comienza la celebración de esta fiesta. Sorry, Kenneth, I'm on Bible study. ¿Listo? Se me apagó. Los pueblos antiguos asociaban la llegada de los días más fríos y oscuros con la muerte. Los celtas creían que había una barrera entre el mundo de los humanos y el de los espíritus que se abría en el fin del verano. Entonces, fíjense que todo esto es bien preparado, bien, como dicen, bien calculado, ¿cierto? Dice, esto permitía a los fantasmas rondar toda la tierra. Escuchen lo que estoy leyendo en la historia, no que sea real, ¿cierto? Sí, es la historia. Es la historia. Así que el 31 de octubre, las almas de los muertos regresaban a sus hogares. Entonces, el famoso simbolito de la calabaza, bueno, esta sí quedó más torcida aquí. A ver, más o menos, digamos que es como así, ¿cierto? Como una manzana grande, algo así. ¿Sí? Me dijo que un triángulo y una boca así, ¿cierto? Y la luz, por aquí salía luz. Entonces, este simbolismo, y por aquí la colgaba. Entonces, ellos decían que el 31 de octubre las almas de los muertos regresaban a sus hogares. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pensaban, o la creencia, o lo que les habían enseñado en esa religión, era que los muertos, para esta fecha, se salían, no resucitaban, salían las almas, los espíritus, salían del lugar donde están en descanso y volvían a sus casas a rondar, ¿sí? Entonces fíjense que esa creencia a veces de que es que las almas o las ánimas benditas vienen y me visitan, o que vino fulano, sultano, o que mi familiar que murió tanto tiempo me visitó, me habló, me dijo, eso es una creencia que viene de la época de la religión céltica. Fíjense que lo repito, no es una nación, sino una religión. O sea, un sistema de pensamiento que le enseñaron a los habitantes de aquella época. Y recuerden que era gente que no tenía ni escuela, ni estudios, ni sabían leer, no sabían escribir, no sabían nada. Y ustedes saben que el que no tiene conocimiento se deja llevar por cualquier creencia del que se lo diga. Y más si le meten en el tema espiritual, siempre asustan a las personas y la persona resulta creyendo o siendo fiel devoto de alguno de estos sistemas. Dice, entonces, vuelvo a repetirlo, así que el 31 de octubre las almas de los muertos regresaban a sus hogares, pero también salían las brujas, duendes y elfos. Miren todo lo que creían. Entonces creían en las brujas, que la gente dice que no existen, pero que las hay, ¿cierto? Dice los duendes, esos personajes pequeñitos, que dicen que sí existen, o los famosos elfos, ¿cierto? Que son los duendes. Y también dice, y elfos, los elfos no son los que tienen las orejas puntiagudas largas, Sí. Creo que sí, ¿cierto? Sí. Que se parecen a los humanos, pero tienen las orejas puntitas, creo. Dice, a acosar a quienes les habían hecho daño en la vida. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? ¿Ustedes se acuerdan que los ancianos o los antiguos decían que pórtese bien porque viene su abuelita a jalarle las patas? ¿Sí, algunos lo asustaron con eso? Sí. A mí también me asustaron con eso. ¿Sí? Entonces eso viene de esa creencia, de ese tipo de religión céltica. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el sincretismo religioso. A medida que el cristianismo fue suplantando, escuche lo que están diciendo, y no lo está diciendo un cristiano. Dice que el cristianismo, y cuando se habla del cristianismo, se está hablando del cristianismo original. ¿Cuál es? Céltica. No, cristianismo. Los celtas vienen desde antes. Pero el cristianismo se originó, ¿cierto? Cuando Herodes dijo que los seguidores de Cristo, bueno, eso está en la Biblia, eran cristianos. Y hay que recordar que más o menos hasta el año 400, ¿cierto? Donde aparece la Iglesia católica, apostólica y romana, a ellos se les llamaban cristianos antes de llamarse católicos, ¿cierto? Y en el año 1500, después del año de 1500,
los que se separaron, que protestaron, se llamaban protestantes. Protestantes. O hermanos separados. Y después del año, le voy a poner desde el año 90 o 95, de 1995, ahora los protestantes se tomaron el título de cristianos para alejarse de los católicos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, a medida que el cristianismo fue suplantando, entonces tenemos que hablar, voy a borrar acá, ¿puedo borrar? Sí. A medida tenemos que hablar, y no porque estemos en contra ni porque estemos aborreciendo a la religión católica, pero el cristianismo católico suplantó los ritos paganos, o sea, todos estos cultos célticos los suplantó y los convirtió en la víspera de todos los santos. Ese era el nombre que se me había olvidado. Ese era lo que se me había olvidado. Entonces, la fiesta de las brujas, voy a escribirlo en azul. Escuche esto. La fiesta o la festividad de las brujas, el catolicismo o el cristianismo católico lo cambió para la víspera, voy a escribirlo en negro, de todos los santos. De todos los santos. ¿Ya? Entonces, por eso es que las naciones de Centroamérica y Latinoamérica, o sea, donde quiera que la nación tenga convenio que se llama concordato, voy a escribirlo acá, se llama concordato, que es el convenio que el catolicismo es la religión oficial de la nación, ¿cierto? Entonces se celebra el 31 de octubre la fiesta de todos los santos. En México es el día primero. ¿Cierto? El 1 de noviembre, sí. De los adultos, sí. Y el 2 de noviembre. Sí, porque viene una fiesta, es que hay una fiesta el 31 de octubre y la otra que es el de los angelitos. Dicen que es el... Ya me comentas de eso porque me interesa saber de eso, ¿cierto? Porque realmente no tiene origen. ¿Sí? Eso es lo que voy a decir. El Halloween es el 31. ¿Sí? Y luego el 1 es el supuestamente de los angelitos, que es el de los niños recién nacidos o que se murieron antes de nacer. Y luego el día 2 es el día de los muertos de los adultos conocidos que dejaron ya memorias. Perfecto. Vea, es bueno y es muy interesante saber eso porque son fiestas que tienen un origen céltico. Esos son 3 días O sea, juntos. ojo con esto. Esas celebraciones son célticas, no son cristianas. Wow. Ya, ellos pasaron. Es que el tema del catolicismo, cuando usted investiga los orígenes, es algo delicado. ¿Por qué? Porque ellos, por ganar adeptos al cristianismo, cogieron las fiestas tanto babilónicas como asirias como de las otras naciones y las convirtieron en cristianas. Es, por ejemplo, si usted se averigua los santos o las vírgenes, usted averigua en otras civilizaciones antiguas, son las mismas vírgenes, pero le cambiaron el nombre. Y usted ve las estatuas y son iguales. Cambia la carita, pero es la misma estatua. Por ejemplo, la Virgen María con el niño, ¿no? No, y el color. Y el color, eso es bárbaro. Entonces usted lo que ve fue que trajeron los dioses de los pueblos antiguos al cristianismo moderno que se llamó cristianismo católico. Y de ahí se esparció por medio de los frailes, ¿sí? O de los jesuitas, que fueron los primeros misioneros católicos a las naciones y al mundo entero, todas esas costumbres. Por eso es que, llamémoslo así, aunque Estados Unidos ya ha sido permeado también por el catolicismo, hacia abajo se celebran demasiado esas fiestas. Usted ve en Latinoamérica, eso es bárbaro como se celebran esas fiestas. La gente se disfraza de lo que sea y salen a las calles hasta haciendo barbaridades y cosas tremendas. Pero no desconocen que esto no es cristiano. Es más, ni siquiera está en la Biblia. Ninguna Biblia, ni en la Torá, ni en la Tanakh, ni en la Vulgata Latina, ni en ninguna otra Biblia. Al contrario, todas las Biblias hablan en contra de la celebración de estas fiestas. Por eso es que no se entiende, digamos, para el caso mío, que ya soy un pastor llamémoslo así, viejito de las sendas antiguas,
¿Cómo encontré en los Estados Unidos iglesias que comercializan la calabaza? Para mí eso fue impactante, llegar acá y ver una iglesia cristiana, bautista, y se supone que la iglesia bautista tiene una doctrina muy estudiosa, muy cercana a la realidad. Pero cuando veo que están vendiendo calabazas para esta fecha, oh my God, ¿qué estamos haciendo? Entonces viene la pregunta, ¿qué clase de cristianismo estoy siguiendo? ¿Qué es lo que me enseñaron a mí? Entonces, salí de un paganismo católico a meterme en un paganismo cristiano protestante. Eso es lo delicado, por eso hay que entrar a mirar todo esto. No solamente leerlo, sino irlo analizando. ¿Listo? Entonces, en el inglés, ¿cómo se dice? ¿Me lo puedes leer en inglés? ¿Dónde estamos? Ahí abajito. Ya dijiste que venía haciendo la representación de la All calabaza. Hallows Ya lo estoy leyendo. All Hallows Eve. Bueno, lo voy a repetir porque saliste un momentico. La representación de la calabaza es que los sacerdotes celtas le dijeron a la gente que cuando terminaba el verano iba a entrar el frío, las almas de los que ya murieron salían desde sus lugares de descanso, no de la tumba, sino donde va el alma, y regresaban a sus casas a atormentar a todo aquel que les había hecho maldades, o aquel que hubiera sido malo. Por eso el término que decían las abuelas, o la mamá para asustarlo a uno le decía, pórtese bien porque va a venir fulano y le va a jalar las patas. Porque la gente cree que los muertos salen en esa temporada y vienen a hacer males, entonces por eso supuestamente, y eso es un agüero, no es realidad, están protegiendo sus casas, pero no es verdad. Al contrario, están participando de una fiesta satánica. Y las iglesias de tipo cristiano, que ahora disfrazan a los niños no de angelito y que ese día celebran la fiesta, pero que no de angelito, El paletero, que el señor que vende paletero, no sé boli. qué, están participando de una fiesta satánica. Ahí sí, como dice el dicho, magia es magia, la llamen negra o la llamen blanca. Está prohibido. Vuelvo y le repito, llegamos a leer dónde está prohibido: en la Vulgata Latina, en la Reina Valera y en la Torá. Por eso nadie va a decir, es que la Biblia cristiana, no, aquí todas las Biblias lo prohíben. Y lo más tremendo es que hay sacerdotes católicos que saben que esto es satanismo y antes incitan al pueblo para que sigan celebrando. Y tremendo, que pastores ahora, no, venga, es el 31 de octubre y lo celebramos aquí en la casa, que para que los niños no vayan a pedir dulces, les damos dulcecitos acá. Eso es como si usted celebra una fiesta en la puerta de su casa y usted cierra. Y dentro de su casa hay orgías, hay drogas, hay alcoholismo, pero afuera no. Y afuera hay otra fiesta. Entonces, ¿cuál es más mala? ¿La de afuera o la de adentro? Las dos. Pues sí, No es pero- lo mismo pero estar cuando afuera o estás estar adentro. De tu propia casa estás... Y en nuestra propia casa, donde supuestamente somos creyentes o leemos la Biblia y supuestamente tenemos la verdad, no, aquí no hay cuento. Para Dios no hay cuento. Miren lo que dice acá. Dice la fiesta ¿qué? ¿Cómo lo dice? All Hallows Eve, que Ok, que se significa contrae en Halloween, que se celebra antes del Día de Todos los Santos. O sea, el 31 se celebra antes de Todos los Santos. Dice, una tradición que surgió en Irlanda fue la de convertir los nabos tallados en lámparas. ¿Los nabos o las calabazas? En alusión a la leyenda de Jack of Lantern. Dilo. Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern. Ok. La historia es que un tal Jack hizo un pacto con el diablo. Escuche esto. Escuche esto. ¿Quién hizo? Jack. El Jack, el que se inventó las calabazas. Dice que hizo un pacto con el diablo. Ponle cuidado. Que le salió mal y se vio condenado a rondar la noche eterna. A rondar la noche eterna. Iluminando su camino con un trozo de carbón incandescente dentro de un nabo o la calabaza tallado con agujeros. Fíjense que es un pacto con Satanás. Y muchas personas, por desconocimiento, las usan porque les parecía gracioso, curioso, Pues porque es una calabaza y la calabaza se utiliza para empanadas, ¿verdad? Pero pues si ya Es la que están esto es de utilizando- comida, es para Es de alimento, comida. no es para eso, pero la utilizaron para hacer un pacto con Satanás. Ahí ese es el origen.
O sea, Lo perdón un segundito, quien tenga una calabaza en sí, así, y la use ese día, de esa manera, está simbolizando el pacto que está haciendo con Satanás, un compromiso. Y luego no nada más eso. Muchas veces la ponen, le hacen los ojos y todo, y para que no se eche a perder, después se la comen. Tremendo. Y algo también tremendo es que las mismas escuelas hacen esos días de que los van a ir los niños, van a ir disfrazados, la misma escuela les da los dulces, la misma escuela hace todo eso. O sea, tú estás comentando Es que el gobierno dice que no están combinando las dos cosas una con otra, están diciendo para su seguridad, para que no anden en las calles agarrando dulces de extraños, háganlo de esta manera. Entonces, tráiganlos a la pero escuela. es cultural, lo que les está enseñando. Exacto. Una cultura que ellos no saben diferenciar porque ni tienen ni idea, ni los maestros, ni nada, muchas personas, y menos los niños, de que eso no es correcto. Exacto, pero se está programando ya un También niño, un sistema de se está programando un niño para una celebración satánica, Para que sigan la misma. para que sigan con esto. Esto es tremendo. En cambio, si van a hacer una celebración cristiana, no, qué escándalo, qué problema. Vayan a leer la Biblia, no, eso hasta demandan. Pero celebran una fiesta al diablo, ahí sí, vénganos todos. Dice, los lugareños empezaron a cargar estas linternas de llave por las aldeas y las dejaban encendidas frente a las casas en la noche de Halloween. Se suponía que representaban seres sobrenaturales o servían para ahuyentar a los malos espíritus. Entonces, si la calabaza es una representación de un ser que ni siquiera se conoce, ahora viene la pregunta, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que ahuyenta a Satanás? ¿Qué ahuyenta a Satanás? De acuerdo a las Sagradas Escrituras. Todo lo bueno ahuyenta lo malo. Exacto, la palabra del Eterno, que es todo lo bueno, todo lo afable, ¿cierto? Tremendo esto. Nuevo fruto. Dice, los inmigrantes irlandeses que llegaron en oleadas a Estados Unidos en el siglo XIX, o sea, en los años 1900, ahí está el meollo del asunto, ¿cierto? Encontraron en su nuevo país el fruto de una planta más fácil de tallar, que se llama la calabaza. O sea, reemplazaron el nabo, no sé si se escribe con B grande, nabo, ¿sí? ¿Listo? Reemplazaron el nabo por la calabaza. Entonces, como algo más grande que se podía también agujerear y ponerle la luz. Entonces, este alimento redondo y anaranjado se cosecha en Estados Unidos, aunque se cosecha también en otras naciones. Entrado el otoño y por eso están íntimamente asociados con Halloween en este país. Tradicionalmente la calabaza se corta en la parte superior del tallo y se le raspa toda la carne hasta que quede hueca. Los inmigrantes irlandeses en Estados Unidos pasaron de los nabos tallados a las calabazas. A la gruesa cáscara se le cortan agujeros en forma de ojos y boca, generalmente formando una imagen cómica o monstruosa. Y todo el mundo opta por hacer un monstruo. El efecto linterna se produce introduciendo una fuente de luz como una vela encendida dentro del cascarón de la calabaza. Hoy en día el tallado de las calabazas se ha vuelto muy elaborado y se realizan competencias artísticas como parte de la festividad de Halloween. ¿Listo? Entonces, la calabaza simboliza un pacto con Satanás. Ese es el símbolo. Y vuelvo y le repito, por ahí hay una norma humana y también divina que dice que el desconocimiento de una ley no lo exime a uno de la culpabilidad. He visto mucho que ahorita están preguntando, mucha gente, en otras ocasiones, en otros años no lo había visto, pero ahora estoy mirando que mucha gente se está cuestionando, ¿lo debo de hacer o no lo debo de hacer? Entonces, si ya saben al conocer, porque no lo sabían, esto pues ya les va a dar la respuesta, ya es Sí. una decisión personal. Es que, Sí, ¿cuál es el por tema? ahorita, por este día, ¿verdad? De Halloween es cuando se debe determinar de no hacerlo, de no ser partícipe de ese momento. Exacto. Pero ya después podemos utilizarlas para No, es que la calabaza, O sea, la calabaza yo es un en el alimento. no puedo agarrar una calabaza, partirla y La comerla, calabaza es un eso no alimento. importa. ¿Sí? Aquí se llama calabaza, en mi país se llama auyama también. Sí, es lo mismo que yo veo aquí en calabazas, pero allá se utiliza para comerla.
¿cierto? Pero también la utilizan para eso. Inclusive, ojo con esto, hay muchas naciones donde no tienen la cultura de sembrar las calabazas para poderlas hacer. Entonces ya hay, a nivel comercial, han sacado los famosos en plástico, ojo con eso, como bolsitas en plástico, en forma de calabaza, donde van los niños y cantan el triqui triqui Halloween, que eso viene otra connotación del triqui triqui. El triqui triqui lo utilizaban los sacerdotes celtas y ellos eran los que iban de casa en casa pidiendo alimentos o algo. Y en casa lo cantaban, triqui triqui Halloween, si no me das algo, te hago algo malo. Y lo que hacían era que le rompían la cara a la persona que no le daba algo. O sea, le rompían la nariz de verdad. O si no, iban después y le hacían maldades en la casa y muchas veces incendiaron las casas, le quemaron las casas porque eran de madera a la gente en la antigüedad y la gente por eso se vio obligada a participar en esta fiesta, que es una fiesta satánica. ¿Listo? Vamos a entrar a la palabra del Eterno para mirar qué dice Dios acerca de esto. ¿Listo? ¿Qué dice Yahweh? Vamos al libro de Deuteronomio. Devarim. Acuérdense que Devarim lo tradujeron como Deuteronomio, pero realmente lo que traduce son las palabras de Yahweh. Las palabras de Yahweh. Usted lo encuentra en el quinto libro de su Biblia y vamos a mirar el capítulo 18. Creo que es del verso 9 en adelante, si no me equivoco. Vamos a mirar. Sí, del verso 9 en adelante yo le digo cuando pare. ¿Listo? Pero el Deuteronomio 18, ¿qué? 18, 9. Capítulo 18, verso 9 en adelante. Ya les digo en qué momento vamos a parar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer en español. ¿Quién tiene español? ¿La hermana Yoli? ¿Tiene español? Tú tienes la Biblia católica, que es la Vulgata, es la traducción de la Vulgata latina. ¿Listo? Y tú me lees la Torá. ¿Listo? Vamos en español. ¿Qué dice? O sea, la Reina Valera. La Reina Valera, versión 1960. ¿Listo? ¿Qué dice el verso 9 de Barín? Las palabras de Yahweh. ¿O qué dijo Yahweh a su pueblo respecto a todo esto? Verso 9. Cuando hubieras entrado en la tierra que tu Señor Dios te dará, guárdate de quedarte imitar las obediencias de aquella de aquellas gentes. Guárdate de no imitar. Guárdate de quedar Revise el hermano, por favor. mental. Verso 9. Estamos leyendo la Biblia católica, que es la Vulgata latina. Dice, cuando hubieres entrado en la tierra que tu Señor Dios Yahweh te dará, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes. Bueno, listo. Espera un momentico que eso está bueno. ¿Listo? Voy a borrar acá. Entonces, dice, la Biblia católica dice, guárdate de imitar. ¿Qué más dice? Las costumbres de las naciones. Las costumbres de aquellas naciones. Listo, las costumbres de aquellas naciones donde iban a llegar. Listo, ¿qué dice la Reina Valera? Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces fíjense lo siguiente. ¿Qué versión tiene? Pues sí. ¿Qué versión es? Santa Biblia. Léamela. Verso 9, por favor. Creo que esa es casi parecida, pero no lo cambio. ¿En inglés o en español? En inglés. When thy art come into the land which the Lord thy God give thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Listo. Vamos a léame la Torah, por favor. Cuando entres a Haaretz. Aretz, que Yahweh tu Elohim te da,
No aprenderéis a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense que la Biblia en español y la Torá dicen que es lo mismo. Dice, La Reina Valera, ¿quieres decir? sí. Dice, ¿qué es lo que dice? Léanmela en español, por favor. Guárdate. Cuando entres... No, en español. ¿Qué dicen exactamente en español? Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas Abominaciones. a hacer. O hacer. Y lo denomina, lo voy a poner en rojo, abominaciones. Dice querer imitar. Fíjense cómo cambia de la iglesia, de la Biblia católica a la Reina Valera y a la Torá. La Torá también habla de abominaciones. ¿Qué es algo abominable? Detestable. Es lo que Yahweh, lo que el Eterno detesta o aborrece. Por eso viene la palabra abominación. Es abominable. No solamente es malo, es algo mucho más fuerte que malo. ¿Sí? Por ejemplo, siempre lo he hablado. Rosy, ¿cuántos perritos tienes en tu casa? 2. ¿Los amas? Sí, ¿Y cómo los ves? como mis bebés. ¿Y qué pasaría si de pronto llegaras a tu casa y encuentras uno muerto? Lloro, Y si ya lleva 3 días, pues huele feo. ¿seguro huele feo o no? Huele horrible. ¿Y qué pasa si sigues ahí? Ay, pues. Dan ganas hasta de vomitar, De ¿cierto? vomitar. Eso es abominación. Algo abominable, La cabeza. algo abominable es algo que el Eterno aborrece. Entonces fíjese, la Iglesia Católica dice, cuídate de imitar las costumbres, ¿cierto? Pero cuando usted le pone la connotación en hebreo, que es abominación, es algo detestable. Es que ni siquiera es que si Dios lo permite o no lo permite, es que no, es detestable. Entonces, no aprenderás a hacer las abominaciones de esas ciudades. ¿Sí? Vamos al verso 10. Léame, léamelo en español, por favor. Verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Vamos a la Vulgata Latina. Oye, dice, no se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija, pasándoles por el fuego, ni quien consulte Abominación. Adivinación. adivinos, Oh. no, adivinos Ajá. y haga cosas de sueños y de augures. No hay hechiceros. No hay hechiceros. Léame, hermana Yoli, por favor. En español, ¿verdad? No. La ¿El Vulgata mismo? Latina, sí. Ahora mismo. Ojo con lo que vamos a leer, atentos porque miren cómo cambia la Biblia católica. Alcancé a escuchar que ahí dice que no hagas qué con el fuego, con los niños. No, que no purifiques a tu hijo. Imagínense, dice no purifiques con el fuego. A tu hijo. Ojo con eso. Una cosa es purificar y otra cosa es maldecir. Dice, no se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija, pasándolos por el fuego, Fíjense lo que dice la Biblia católica. ni quien consulte a adivinos y haga caso de sueños y de agüeros. No haya hechiceros. Entonces fíjense, está prohibido. Léeme la Torah. ¿Qué dice la Torah? Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Fíjense que la Biblia católica le agrega algo. Los sueños. Miren lo que dice. Primero, no hay que hacer sacrificios. Está totalmente prohibido los sacrificios.
sacrificios sean de abrir a los niños, quemarlos, ¿cierto? O ofrecerlos a una deidad. Ojo con esto, porque el 31 hay muchos padres que a conciencia, ¿sí?, ofrecen sus hijos a la Santa Muerte y los entregan. Y he visto documentales en YouTube donde el padre dice con orgullo: yo ya lo entregué a la Santa Muerte, lo bauticé con la Santa Muerte. Porque creen que es para protección de ellos. Exacto, ¿listo? Entonces, está prohibido por el Eterno imitar las costumbres, y no, porque es abominación para él. No hay que aprender eso. No hay que hacer ningún tipo de sacrificio, ni participar de la adivinación. Eso indica no ir a donde le lean a uno la taza, el chocolate, la mano, el tabaco y las cartas y todas esas cosas, el tarot y todo eso. Agoreros, ojo con esto. Esto no podemos estar practicando. ¿Qué es un agüero? Una buena suerte. Un agüero es que yo pongo, por ejemplo, la mata de sábila para que no entre ningún demonio, o pongo la herradura para que me vaya bien. ¿Sí? No, en 191. Exacto, o pongo la Biblia en el Salmo 91 abierta, que lo hace mucha gente, o pongo las piedritas de cuarzo por ahí para que las energías malas se vayan, o no paso por debajo de la escalera, o que si se me atravesó un gato negro, o que si se me rompió el espejo, o bueno, infinidad de cosas que es de agüeros. Nada de agüeros. O usted tiene fe en el Eterno, o participa de las cosas del mal. Y lamentablemente la humanidad ha sido enseñada en todas estas cosas que el Eterno prohíbe. Bien, sortílegos. Oh, esto sí le duele a más de uno. Participar de las suertes. Es que me voy a comprar la lotería porque yo sé que me la voy a ganar. Y mire cómo son las cosas. Hay gente, creo que ayer íbamos con mi O sea, esposa. no jugar lotería. Sí, ponen con todo lo que sean juegos de azar. O sea, que Escúcheme. Válgame Dios. Escúcheme. Íbamos pasando con mi esposa por una calle aquí en la ciudad. E iba un muchacho con esa tira que venden de raspa. Pero iba concentrado, llevaba como 4 o 5 y eso iba que rayaba, sino hasta se metió por encima del zacate, casi se estrella ya. Ojo con eso. ¿Qué es sortílegos? Todo lo que para usted sean suertes. Ojo con eso. Porque es que hay personas que ahora no pueden vivir si no están metidos en las apuestas. ¿Ya? Ojo con eso. Hay personas que la tomaron por vicio. O trabajan todo de lunes a viernes, sábado, domingo están que apuestan y algunos hasta apuestan hasta la mujer. Y he sabido personas que apuestan hasta sus bienes. Eso es delicado, hay mucho. Mira, es que es tremendo. Por ahí hemos visto en las páginas sociales a hombres, porque normalmente usted ve hombres, aunque hay mujeres también, que están vendiendo hasta el comedor de su casa. Y vaya, mire por qué lo está vendiendo. Porque perdió en una apuesta y tiene que responder de alguna manera. Por eso tantos divorcios y tantas separaciones, porque hay personas que no se controlan porque fueron enseñados en esto. Y hay algo que le da duro al cristianismo moderno, es que tampoco está prohibido meterse con los soñadores de sueños. Y aquí ya tuvimos una leve controversia, ¿no? Una persona que llegó a decirme que yo tenía que tener un intérprete de sueños a mi lado en mi ministerio. Cuando la Biblia prohíbe totalmente esto, o la palabra y la Torah también. ¿Listo? Wow. Y los hechiceros, ¿qué? Los que practican la hechicería. Los que practican los amarres. Que yo me haga a esa mujer, voy y la amarro, voy donde el brujillo para amarrarla, para ligarla. O la mujer que les gusta utilizar, perdónenme lo que voy a decir, la famosa jugadura de calzón, que ahora parece como muy normal. Hasta TikToks hacen. Donde la muchacha se quita los panties, los mete en una bebida y se la va a tomar al hombre. Y ya, lo agarró y lo amarró. Sí. Eso es bárbaro. Dice que es muy común, yo no me la sabía. Es bárbaro. Sí, es común en el TikTok. En el TikTok lo están pasando. Mire, es más, a mí me pasó algo en una población que se llama Puente Nacional en Santander, en Colombia. Yo tenía más o menos 14 años y mi madre, llegamos al pueblo donde nació mi madre. Yo era muy jovencito. Y ella rentó un apartamentico en una casa de un primer piso y ahí había una tiendita. Ahí vendían chicha. Chicha es el licor que se fermenta del maíz fermentado. Y esta mujer, un día la vi, mis ojos la vieron y yo le pregunté, porque ella cogía sus calzones literalmente y en el lavadero, una poceta grande con agua, ahí cogía y los jugaba sin lavarlos y los echaba ahí.
Y después yo la veía como cogía las olladas de agua y las metía en las tinajas de barro donde preparaba la chicha. Y yo le decía, pero doña Julia se llamaba, perdón con las Julias. My God. Yo le decía, doña Julia, ¿por qué hace eso? Me decía, porque es que así gano clientes. ¿No ve todos los hombres que vienen en la mano de borrachos ahí en la tiendita? A punta de jugadura de calzón. Eso es prohibido. ¿Y qué era lo que vendía? Hacer amarres. Las aguas cochinas de ella. Pero ¿en qué? Con azúcar y con... Bueno, vamos al verso 11. Verso 11. Verso 11. Por favor, léame en español. Verso 11. Me voy a emprender. Verso 11. Todas están en español, amor. La Reina Por favor, Valera. verso 11. Estoy hablando, Ok. enseñando la pasión. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¡Oh! Léamelo en inglés, por favor. Verso 11. or a charmer or a consulter with familiar spirits, or a wizard or a necromancer. Vamos en la Vulgata Latina. Nancy. Ni Ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritus pitónicos. ¿Espíritu qué? Pitónico, de adivinación. de Oh pitónica. my God, sí. Espíritu pitónico. Y a los astrólogos, ni quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad. Repita lo que ese está bueno. Ese sí está re bueno. Deuteronomios 18:11. Ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu pitónico. Y a los astrólogos, ni quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad. Fíjense lo que está diciendo. ¿Qué dice ni la Torah? intente de buscar, averiguar por medio de los ¿Qué dice la Torah? O sea, no traigas espíritus nobles. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuche eso. Y allá dice, ni que tenga espíritu pitónico. Espíritu pitónico. ¿Qué es Viene de la palabra Brujería. pitoniza. De adivinador. De adivinación. O sea, que consulte una bruja Oh my o God. un brujo. Adivinación, ni nada de tener las cartas. Yo nunca vi esa palabra. No había Sí, en la antigüedad, es que en la antigüedad se llamaban pitonizas o les decían oráculos. Ojo con eso. En la antigüedad les decían también oráculos. Cuando consultan al oráculo, de ahí que se inventaron la famosa bolita, que supuestamente el brujo la ven en la movida y ahí toca ya la bolita y veían el mañana o veían el futuro o veían en otro sitio. ¿Y cómo está eso que miran? Porque utilizan espíritus demoníacos. Y eso está prohibido por el Eterno. Está prohibido consultar el futuro y está prohibido consultar el pasado. De ahí que cuando hablan de los dones de don de sabiduría y de conocimiento, están errados en esa interpretación, porque está prohibido por el Eterno ver el futuro o ver el pasado. Entonces no puede meterse con ningún ámbito espiritual. ¿Ya? Y los oráculos eran los que consultaban en la antigüedad, que algunos ya en la Biblia los encuentran con el nombre de profetas. Sí, pero se diferencian los profetas del Eterno al oráculo, que el oráculo era el que permanecía al lado de los reyes y normalmente era una bruja. Y hacían invocaciones, Yo alegaban pensaba rituales, que y por oráculo- medio de espíritus veían el pasado y veían el... Yo pensaba que oráculo era como los Dráculas. No, Consultar. es de consultar. Consultar por medio de espíritus. ¿Listo? Y dice algo muy tremendo, dice, no se haya quien consulte a los muertos. Y el 31 de octubre es donde más van y buscan a estas personas. Porque supuestamente se abre un umbral a nivel espiritual más potente y los espíritus bajan. Y he escuchado también que en algunas naciones donde está la brujería en mayor auge, bajan los ángeles caídos y se reúnen con los brujos y los hechiceros en las cuevas para darles más poder. Pero todo eso está prohibido por el Eterno. ¿Listo? Vamos al verso 12. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these
nominations, the Lord thy God thy drive them out from before thee. ¿Listo? Vamos en la Reina Valera. ¿Me ayuda, Olguita? Porque, Espera, ya, Olguita. La 12. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Escuchen lo que acaban de leer. Vamos a leerlo en la Vulgata Latina. porque todas estas cosas las obtiene, las abomina el Señor, y por haber cometido semejantes maldades, aquellos pueblos acabarán con ellos a tu entrada. Ayúdame, hermana. Porque todos estas cosas las domina el Señor, y por haber cometido semejantes maldades, aquellos pueblos acabarán con ellos a tu entrada. Cambia la versión. Léamelo en español, hermana, por favor. ¿Era el 13 o el 14? ¿Cuánto? No, el 12. El 12. Porque es abominación para contra cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, fíjese, por todos estos actos que estamos leyendo, por todos estos actos que fueron destruidos, o la tierra fue destruida en Génesis 6, cuando llegó el tema del diluvio. Génesis 6, el tema El diluvio se provocó, ¿por qué? Porque el Señor purificó la tierra de todos estos actos. Y después volvieron los famosos sacerdotes celtas a introducir a las naciones esto. Y después de los celtas entró el famoso cristianismo, que lo convirtió en una fiesta cristiana. Ojo con esto, es una fiesta cristiana católica. No está en la Torá, no está en la Biblia. Todo lo que se celebra este día, el 31, el 1 y el 2, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, está prohibido rotundamente, tanto en las Biblias, llámese católica o cristiana, como en la Torá. Entonces, no está en la Biblia. no, está prohibido. Está prohibido. Todo eso está prohibido. ¿Listo? La Torá dice lo mismo que la Reina Valera. Entonces, ahora vamos a ir un momentito a mirar el origen en Isaías capítulo 28. Y le voy a contar la historia. Vamos desde el verso 15 en adelante para no alargarlo tanto. Voy a borrar acá. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a mirar cómo se introdujo al pueblo de Israel. Y la historia nos muestra que cuando el rey Salomón nació, dice que se le apareció el Señor y él le pidió simplemente sabiduría, y él dice que por medio de la sabiduría él se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, y convirtió, Isaías capítulo 28, verso 15, y convirtieron a Israel como la nación más poderosa del mundo y era la potencia mundial en ese momento. Pero a través de los años, dice la historia, tanto bíblica como la historia de los humanos, que este hombre era, diga conmigo, era mujeriego. Era mujeriego. Era mujeriego. Le fascinaban las mujeres. Y dice que por el amor a las mujeres, él cambió la verdad de Yahweh, que es algo que la gente desconoce, cambió la verdad de Yahweh y empezó a permitir que cada una de sus mujeres, que en total fueron 1000 mujeres, construyeran templos en Israel y en Jerusalén de los dioses paganos. Cada reina, cada mujer que fue mujer de él, ¿cierto?, construyó en Israel templos a los dioses paganos.
Entonces, la nación pasó de adorar al único y verdadero Dios, Yahweh, ¿cierto? A volverse también politeísta. Por eso es que cuando se dividió, después de Salomón, cuando él murió, inclusive la Biblia muestra muy claro que Salomón se condenó al morir. El hombre que le pidió tanta sabiduría a Dios, hijo del rey David, la Biblia muestra que él se condenó, porque él murió adorando otros dioses. Eso muestra la escritura. Qué contradicción, ¿verdad? Sí, es fuerte, porque él comenzó bien, pero terminó mal. Y por eso la nación se dividió en dos. ¿Sí? Lo que es el reino del norte, voy a escribir abreviado, el reino del norte y el reino del sur. ¿Cierto? ¿Dónde se dividieron? Entre... Oh my God, se me olvidó cuál es. Bueno, aquí fueron Judá y Benjamín, conformaron una nación, y las otras 11 tribus se desaparecieron. Judá y Benjamín conformaron lo que hoy en día se conoce como los judíos. ¿Cierto? Y son la nación que está prácticamente, que todo el mundo conoce y habla de la guerra que hay allá en Medio Oriente. Y las 11 tribus que empezaron a adorar, pues se volvieron politeístas y cogieron estas costumbres que se les había prohibido que las hicieran, de brujería, hechicería, sortilegio, magos, todo eso, ¿cierto? Fueron esparcidas y eso se llamó la diáspora por la nación del mundo. Entonces, ahí usted encuentra eso en el libro de Ezequiel y también lo encuentra en el libro del profeta Isaías. Bueno, en la mayoría de los libros lo encuentran. Entonces, cuando ellos fueron esparcidos, ahí es donde vamos a entrar a mirar el libro de Isaías, capítulo 28, ¿sí? Porque hay una tribu de las 11 tribus de Israel que hizo pacto con la muerte. Y si hizo pacto con la muerte es porque ya habían introducido el pacto a la Santísima Muerte en Israel. Entonces, esa tribu que se llamó la tribu de Efraín, la mayoría de esa tribu fue a parar a lo que es el pueblo de los mexicas. Que se llamó ahora México. Por eso sus costumbres son muy similares. Tanto en la comida, la forma de comer, la tortilla y las costumbres son muy similares a la nación de Israel, sobre todo en la tribu de Efraín. La tortilla, la manera de comer y sobre todo el amor que tienen muchos de los hombres. Aunque hay muchísimas mujeres mexicanas también que les gusta el licor, el sortilegio, la brujería, la hechicería. Y pues inclusive recuerdo cuando me invitaron a mí a Puebla, me decían los médicos, me decían, pastor, por favor ore porque aquí la gente prefiere irse al brujo, al hechicero, que ir al médico. ¿Por qué? Porque fueron enseñados en esa cultura céltica de adorar a la Santísima Muerte y ellos hicieron pacto y está en la Biblia. ¿Ok? Isaías capítulo 28, verso 15. Voy a leerle yo rapidito los primeros versos, o más bien, ¿me ayuda alguien en español? Del verso 28, por favor, al verso 14, así como de rapidez, para tener una noción de lo que estamos hablando. ¿El 14 al? No, capítulo 28 del 1 al 14. Dice la condenación de Caín. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Caín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Sí es lo que dice Efraín? Eran unos borrachines. Siga. He aquí Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de reces aguas que inundan con fuerza derriban a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. En aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de gloria y adema de hermosura al remanente de su pueblo. Fíjense que está hablando que por más que prevaricaron los de la tribu de Israel, de Efraín, van a ser rescatados por el Eterno también. No todos, pero sí la mayoría. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que
también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fíjense, hasta los sacerdotes, ¿sí? Dice, erraron. ¿Por qué? Voy a abreviarlo por borrachines. Y el profeta dice, sacerdote y profeta erraron con Y sidra. díganme una cosa, ¿no hay un sacerdote católico que no le guste tomar? Para enviar. Pues no sé, no Que conozco. están en el pori, que están en su festividad, que están en fiesta, que bailen y hasta de todo. Ay, sí, los conozco. ¿Listo? Fueron transportados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender la doctrina? ¿A los despetados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Fíjense lo que dice. En otra lengua, el Eterno le está hablando a ese pueblo para rescatarlo. Sí. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Yahweh les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Fíjense es que es tremendo. ¿Desde qué? Ustedes que son mexicanos, 28 de los escuchen lo que voy a decir. Ustedes que son mexicanos o de ascendencia mexicana, ¿qué ha pasado con la mayoría de hombres? Voy a hablar de hombres, no me voy a meter con las mujeres. ¿Qué ha pasado con la mayoría de hombres que ustedes conocen que rechazan la verdad de Dios? ¿Dónde van a parar siempre? Se conocen historias de que están abaleados, que están en los hospitales o terminaron muertos. Es bárbaro porque todo lo que está escrito se cumple. ¿Listo? Vamos a hacer algo. Sáltenme al verso 15, Olguita, por favor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte y hicimos convenio con el Seol. Cuando pasa el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿En cuál vas? ¿15? Sí. Listo. Léalo, por favor, aquí en la Vulgata Latina. 15 en la Vulgata Latina, por favor. A ver, Nancy, échale por acá. No, 15. Verso 15. Capítulo 15, 18, verso 15. Ah, 28, 15. O 28. Sí, Isaías 28, verso 15. Pues que vosotros dijisteis, hemos hecho pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Cuando venga el azote como un torrente, no llegará a nosotros, porque nos hemos apoyado en la mentira o intriga, y esta nos pondrá a cubierto. Por tanto, esto dice el Señor, Dios Yahweh, he aquí que yo pondré en los cimientos de la nueva Sión una piedra escogida, angular, preciosa, asentada por solidismo, fundamento, el que creyere no se apresure. Pero bueno, entonces fíjense que la tribu de Efraín hizo pacto con el ángel de la muerte y con el Seol, que es del infierno, que viene de lo que se sabe últimamente de los lugares inferiores, que la Biblia lo menciona como los mundos de abajo, donde se sabe ya a nivel de ciencia y a nivel de historia y todo, donde están las ciudades de los famosos reptilianos, que aparecen de las cuevas y aparecen de todos esos lugares macabros y oscuros, que son los famosos
que en la Biblia los mostraba como los famosos demonios. ¿O de dónde salió la famosa serpiente antigua? Que es donde aparece todos los temas de los sacrificios. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya hicieron, la tribu de Efraín hizo pacto con el ángel de la muerte y con el Seol, que es el mismo infierno, o lo tradujeron como infierno, que son los lugares inferiores de los mundos de abajo, donde están los reptilianos, que los llamaron demonios, donde está la serpiente antigua, que era un reptil. Todo eso está abajo. Para que los protegiera. Sí, todos están en los mundos de abajo. Por eso Filipenses 2 dice que a Cristo, lo voy a mencionar, así nos lo enseñaron, le dieron autoridad y poder y dominio en los cielos, Y en la en la tierra. tierra y en los mundos bajo la tierra. tierra. Y la Torah dice, y en los mundos debajo de las aguas de los mares. Porque ahí también está. Ahí también hay otro tipo de, O sea, ya está todo eso. llamémoslo criaturas, ¿ya? Que es donde sale todo lo malo. Todo lo malo proviene de allá. ¿Listo? Y enseñaron todo esto. Listo, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver la finalidad, qué va a pasar con estas personas. Apocalipsis capítulo 20, vamos del verso 12. Voy a escribirlo por acá. Apocalipsis o libro de Revelaciones, capítulo 20, del verso 12 en adelante. Vamos a leer 3 versículos y vamos a terminar. 12 en adelante. 12, sí. ¿Tienes la Reina Valera? Sí. Listo. Léelo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Listo. Entonces, voy a orar acá. Vamos a ver, este es el final de los que están celebrando estas fiestas paganas. ¿Listo? Dice muy claro que ¿cómo comienza? Y vi a los muertos. Están los muertos. Voy a ponerle una cruz porque la cruz realmente simboliza muerte. ¿Cierto? Los cementerios, cuando se vean las carreteras de una cruz, significa que hay muerto. ¿Y voy a los muertos qué? Dice, vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie ante Yahweh. Tremendo. Y es cuando él se sienta en el trono, y para poder entender eso hay que leer el libro de Daniel capítulo 11. ¿Listo? Léamelo en la Vulgata Latina, por favor. 20 días, ¿verdad? Sí. 12. 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños estar delante del trono. Grandes y pequeños. Estar delante del trono y abriéndose los libros de las conciencias. Y abriéndose también otro libro que es el de la vida. Miren lo que dice. Dice, abrieron los libros. De las Ojo con conciencias. esto. Ojo con esto. Léeme la Torah. Y vi a los Metim, que son los muertos, Gedolim, que son los grandes, y Ketanim, que son los pequeños, de pie ante Yahweh. Y los Sefarim, que son los libros, fueron abiertos, y otro Sefer fue abierto, el cual es el Sefer, o libro, Haim, libro de la vida. Y fueron juzgados los Metim por las cosas que estaban escritas en los Sefarim, según sus Maasim, obras. Entonces fíjense, está escrito en todas las Biblias y en la Torah que va a llegar el día en que todos van a estar de pie ante Yahweh y se van a abrir los libros de Yahweh. Ojo con esto, se van a abrir los libros de Yahweh para el juicio. O sea, Dios no lo va a juzgar porque sí. Dios no se va a parar ahí frente a usted a decirle, es que usted se portó mal, hizo esto y esto, yo la voy a juzgar. Dice, se abrirán los libros. ¿Cuáles son los libros de Yahweh? Los libros de la vida. ¿Cuáles son los libros de Yahweh? La conciencia. La Torah y la Tanakh son los libros
libros de Yahweh que van a ser abiertos para el día del Nuevo juicio. Testamento. No, No. la Torá y la Tanakh, no el Nuevo Testamento. Son los libros de Yahweh. Los libros que él entregó a Moisés y a sus profetas. O sea, Todo lo que es el Antiguo Testamento, para que usted me entienda, que es la Torá y la Tanakh, son los libros de Yahweh y son los que se van a abrir para el día del juicio. Son los libros de Yahweh. ¿Listo? Vamos al verso 13. Léeme el verso 13. Y el mar entregó los muertos. Perdón, dice, y el mar, ojo con esto, el mar entregó los muertos. Que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Para un momentico. El ángel de la muerte, que es la famosa Santísima Muerte, le voy a poner aquí SM, que así lo llaman, ¿sí? Dice que va a entregar Sus muertos. los muertos. Entonces viene la pregunta, ¿valdrá la pena meterse a adorar al ángel de la muerte y hacer pacto con él sabiendo que él los va a traicionar y tiene que entregarlos? ¿No los va a proteger? ¿O no los puede proteger ante el Eterno? Sí. Pues no vale la pena. No vale la pena. No vale. Y la gente, por desconocimiento de que el ángel de la muerte va a ser juzgado, también está que hace un pacto con él. Y son Pues felices. porque la ignorancia. ¿No sabe? Exacto, repítelo. Por la ignorancia que El desconocimiento, el no tener conocimiento de la verdad ha llevado a las religiones a llevar al pueblo a que prevarique, a que peque y haga lo contrario de lo que Dios prohíbe o permite. Entonces el ángel de la muerte entregará a sus muertos. ¿Qué más dice? El Hades Y el Hades entregarán los muertos que había en ellos. El Hades, estamos hablando del infierno. Por eso es. Sí. ¿Así se escribe? Sí. Así no lo tengo yo escrito. ¿Cómo está escrito ya? H muda A-D-E-S. Hades. El Hades, que es el mismo infierno, ¿cierto? Y la gente se imagina, porque la religión católica dijo que el infierno era fuego y todas esas cosas, porque por ahí hay una palabra, pero son los lugares inferiores. Y de inferior, infierno, lugar de fuego, o donde está lo que llaman el centro de la tierra. En los lugares de abajo, que es donde están los volcanes, la lava y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, los lugares de abajo, eso indica que los mundos inferiores también van a tener sus muertos. ¿Qué más sigue diciendo? En esta Interese. dice. ¿Ya? ¿Miraste? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, fíjese, todos los que se han acogido al ángel de la muerte, al mismo infierno, porque hay gente que ha hecho pacto con Satanás, van a ser juzgados de acuerdo a los libros de Yahweh. No hay excusas. Los dos no se tienen que ver frente a frente. Exacto, no hay excusas. No hay excusas de que yo no conocía la Torah y la Tanakh. Porque se la tradujeron, aunque con errores de traducción, se la tradujeron a los idiomas. Se llama Antiguo Testamento y Pentateuco. No va a haber excusas. ¿Listo? Léamelo en la Vulgata Latina, por favor. ¿Y esta es la latina? Sí. 23 o el 13. El mar puso el mar pues entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que tenían dentro, y se dio a cada uno la sentencia según sus obras. Listo. Vamos al verso 14. Léamelo, hermana Yoli, por favor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, fíjese, el ángel de la muerte y el infierno, y quienes dirijan el infierno, que llamen demonios, ángeles caídos, fueron lanzados al lago de fuego y azufre para la eternidad o para siempre. O sea que todo eso se va a terminar en el infierno.
infierno. Condenados, no, en el lago de fuego y azufre. El infierno es otro sitio. Oh, El lago de fuego y azufre es un sitio donde van a estar ya de por vida, condenados. ¿después de qué? Después del juicio, cuando llegue el juicio de Apocalipsis 20, cuando ya se acabe todo y venga el Eterno a juzgar a los humanos y a todos los seres, ¿sí? Van a ser lanzados a un sitio que se llama el lago de fuego y azufre, donde van a ser condenados de por vida, eternamente. No solamente ellos, sino los humanos. Por eso dice que ellos entregaron a sus muertos. Ajá. Y cuando la Biblia o la Torá o los libros sagrados hablan de muertos, no solamente están hablando de la persona que ya metimos en un cajón y la enterramos, sino está hablando muerto, de acuerdo a las escrituras, es aquel que está separado del Eterno. Todos los que están separados, lo llamaron de Dios, pero no cualquier Dios, sino de Yahweh, ya están muertos y serán juzgados. Separados de Dios de Yahweh. Sí, exacto. O sea, Entonces, todos fíjese, los malos son los que están todos separados de Yahweh. los que rechazan al Eterno, todos los que hablan de Cristo y no le obedecen, todos los que contradicen la palabra del Eterno, la Torá, la Tanakh, y aún, con respeto le digo, hasta las mismas Biblias que prohíben todo esto. Entonces fíjense que la mayoría del mundo entero está metido en estas celebraciones, porque la religión impuesta trajo esa cultura y les enseñó a los ancestros, a los padres, y así ha sido de generación en generación, cuando el Eterno lo prohibió. Fíjense que aún está dentro de la misma Biblia católica y la gente católica lo desconoce, porque no escudriñan las escrituras. ¿Listo? Vamos ahora al verso, no lo voy a leer la Torah porque dice lo mismo. Verso 15. Léamelo, por favor, Guido. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjese eso. Entonces, hay dos libros, ¿no? Los libros de Yahweh y está el libro de la vida. Y es donde usted tiene que estar anotado. En el libro de la vida. Su nombre debe estar ahí. Si usted no está ahí, cuando llamen a la lista, como se dice, si su nombre no está ahí, va a estar junto con la muerte, junto con el infierno y todos los demonios y todo eso en el lago de fuego y azufre. ¿Listo? Pase la hojita, por favor, 21.8, y vamos a terminar. Vamos a leerlo. Porque dice 21.8, me lo van a leer en todas las versiones. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos uno por uno. ¿Los qué? Cobardes. ¿Cobardes? Cobardes, Segundo, incrédulos, cobardes, incrédulos. Tercero, abominables, abominables, homicidas, homicidas. ¿Qué más sigue? fornicarios, Fornicarios, hechiceros, idólatras, hechiceros, idólatras. ¿Qué más y sigue? todos los mentirosos. Mentirosos. ¿Qué más? Ese, ¿Listo? Entonces, miren lo que está diciendo. Después de toda la historia que vimos de la calabaza, el Halloween, ¿quién es un cobarde? Podemos decir que cobarde es el que, conociendo la verdad, no camina en la verdad por temor a lo que dice el vecino, el amigo, el hermano, el familiar. Eso es cobardía. ¿Quién es un incrédulo? que no cree, que no tiene fe. El que duda. Alguien decía, hay personas que no saben si lo obedecen o no lo obedecen, si lo practican o no lo practican. Eso es dudar, eso es incredulidad. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día prefieren escuchar a un líder religioso, llámese la religión que sea, denominación que sea, y prefieren seguir a Raimundo. Y a todo el mundo. ¿Y para dónde va Raimundo? Para dónde va todo el mundo. En vez de mirar la palabra de Dios. ¿Qué es un abominable? Abominable, de acuerdo a lo que estudiamos hoy, es todo el que practica eso. Todo lo malo.
No solo lo malo, todo lo que practica, todo aquel que celebra el 31 de octubre, el 1 de noviembre Celebra fiestas paganas, ¿no? y 2 de noviembre. Ni siquiera podemos decir que es una fiesta pagana, son fiestas satánicas con nombre cristiano. ¿Ya? Los homicidas, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, verso 15, hay homicida físico y homicida del alma, el que humilla, el que maltrata. El fornicario, el que se la pasa teniendo una sexualidad ilícita. Y viene algo más delicado, viene el fornicario espiritual, que ese sí no les gusta hablar. El que tiene a Dios, pero tiene otros dioses. El hechicero, ya saben qué es hecho, brujería, todo eso. El idólatra, el que le gusta, ojo con esto, el que le gusta adorar o tiene imágenes de lo que Dios dijo, que no se tengan imágenes ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de las aguas. Estos son imágenes. El hechicero tiene que ver con todo lo que sea la brujería. Y el mentiroso, ¿quién es el mentiroso? Aquel que no habla la verdad. Dentro de eso están muchos libros religiosos que no hablan la verdad y se la pasan enseñando mentiras. ¿Por qué? Porque aunque tengan la Biblia, o tengan la Torah, o tengan la Biblia a su alcance, prefieren enseñar lo que les parece a ellos para ganar adeptos, ganar seguidores o ganar dinerito, pero no enseñan la verdad. ¿Dónde van a parar? Diga conmigo, al lago de fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre. Fuego y azufre, que es la condenación eterna. Entonces, está en su conciencia. ¿Todas decían lo mismo? ¿También la tuya? Sí, todas dicen lago de fuego y azufre. No, digo, todos tenían lo mismo, tenían más. Ah, léame la Vulgata Latina. 21.8. Apocalipsis 21.8. Más en orden a los cobardes e incrédulos y execrables. ¿Es qué? Execrables. Es como Es desechos abominable, sí, completamente. es abominable. O desalmados. Ajá. Y homicidas, y deshonestos, y hechiceros, e idólatras, y a todos los embusteros. Su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y eterna. Ahí le agregó algo que no lo tiene la Reina Valera, y es los deshonestos. Deshonestos viene de lo mismo, no de la mentira. No, una persona puede ser honesta, pero mentiroso a la vez, que también es deshonesto, pero se diferencian ramas, porque el deshonesto es el tramposo. El deshonesto es el que, por ejemplo, le va a vender a usted una libra de arroz y usted va y lo pesa en una pesa y le faltan 10 gramos. O le puso una piedra grandota y está Exacto, perfecto. y usted lo va a comprar y para usted es una libra, o el que coge el pollo y lo pincha con agua. Lo inflan con agua, lo congelan y cuando usted lo va a cocinar, el pollazo que usted vio tan delicioso en la carnicería lo va a cocinar y ¿qué pasó? Se desapareció. Sí. Todo. Eso se llama ser deshonesto. ¿Ya? Y el mentiroso, pues el que no habla la verdad. No solamente, ojo con esto, el mentiroso no solamente es el que habla mentiras, no solamente es el que dice una mentirita por ahí, así la llaman piadosa, sino es el que no habla la verdad. Dentro de eso hay muchos líderes religiosos que no hablan y no enseñan la verdad porque no les conviene. ¿Ok? Entonces, querida familia, hermanos, amigos, esto queda para su conciencia. Si usted lo practica, ya quedó advertido. Tal vez por tradición familiar, tal vez porque en muchas casas los hijos, sí, hagámoslo porque es bonito, pero usted ya sabe que va a pagar las consecuencias. Entonces, usted es quien decide. O obedece la verdad, o siguen tradiciones y mentiras de una cultura céltica que hizo pacto con Satanás. Y ya saben que la calabaza indica que esa persona está haciendo un pacto con el infierno. Ya lo vimos que la misma escritura muestra, tanto la Torah y las Biblias,
hasta la Vulgata Con Latina, Satanás. muestra que todos los que hacen pacto con la Santísima Muerte, la adoran, hasta con el mismísimo infierno, ellos mismos los van a traicionar porque tienen que ser juzgados también, ellos y los que los siguen. Entonces viene la pregunta, ¿valdrá la pena No. obedecer a una deidad, a una potestad? ¿Valdrá la pena hacer todo esto? Si al final, vamos a poner un ejemplo, al final de pronto si usted es sortílego o le gusta la suerte, si le fue bien, y si Dios lo va a condenar por no tener, por no trabajar para ganarse el pan de cada día, ¿valdrá la pena hacer alguna cosa de estas? ¿Valdrá la pena que me lean el futuro? Pues no. ¿Valdrá la pena? Mira lo que te pasó. ¿Valió la pena ese momento? De pronto Dios lo utilizó para que despertaras. Pero si hubiera logrado pasar, estaría más metida y estaría arrastrando más gente a eso cuando Dios dijo no. Gracias al Señor porque hoy estamos aquí sentados. Porque tal vez a veces, como digo yo, tal vez a veces las enseñanzas no sean súper espectaculares, emocionantes, pero estamos aprendiendo algo que nos va a servir a nosotros y a nuestros hijos. No, pues eso Entonces, es la base de aprender. Lo único que se les pide es sencillamente entren en conciencia de no hacer nada que les vaya a perjudicar a ustedes y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso fue que ocultaron la verdad. Y lamentablemente qué triste que una religión nos haya enseñado prácticamente a practicar todas estas cosas como algo natural, como algo muy bonito. Y que hayan iglesias en este momento de tipo cristiano que también estén participando de esta fiesta con la excusa de que es algo sano, bonito. No. Las fiestas que Dios permite están en Levítico 23. Búsquenla, léanla y aprendan. El Eterno les bendiga. Está en El qué? próximo, Levíticos nos 23. vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. ¿Listo? Bendiciones. Bendiciones. Levítico 23.